la, la grabación que fue del año pasado, que hice especialmente para el tema. Ustedes las habrán visto algunos habrán podido verla en internet. Mi idea es que aprovechemos esto para que ustedes me paren en el momento que ustedes crean necesario, no hay ningún inconveniente. Yo por ahí no los voy a ver, así que si mandan un chat, mis compañeros me avisan si hay comentarios. Les pido por favor a Fede y a Agustín que me vayan avisando, y ustedes abran los micrófonos, ¿sí? Por favor, se los pido. Como dice acá, la exergía es sinónimo de disponibilidad. Entonces, ustedes podrán encontrar que en algunos libros de termodinámica, cuando se habla de exergía, directamente se dice disponibilidad, o sea, lo pueden encontrar como una o la otra manera. ¿Y qué significa que es disponible? Que se puede disponer libremente de ella, que está listo para usarse, que está listo para utilizarse, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una reserva de un reservorio convencional de gas natural, como es en este caso, donde tenemos el gas que está en una posibilidad de acceso mucho más fácil, que es un reservorio convencional, la disponibilidad de este gas natural es sencilla, o sea, no es tan complicada, pero estos reservorios convencionales ya quedan pocos. Después hay otro tipo de reservorios no convencionales, donde el gas está incrustado dentro de la roca, y para poder extraerlo se necesita romper la roca, que son los reservorios no convencionales. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado el gas shale, que es el gas de esquisto, o el gas tight, que son tipos de roca donde encontramos gas natural. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿en dónde es más disponible? Y bueno, más disponible es un reservorio convencional. En los otros el gas está menos disponible. ¿Y eso qué significa? Que hay que hacer mayor esfuerzo para extraerlo, y eso también representa un gasto económico superior. Entonces, este mismo concepto, para llevarlo al ámbito de los futuros ingenieros en alimentos, también está, por ejemplo, en la nutrición. Tenemos dos alimentos, como son las almendras, como es la ricota. Los dos tienen la misma cantidad de calcio por gramo de material, de alimento. Sin embargo, si yo les preguntara cuál es la disponibilidad del calcio en estos alimentos, es diferente. Esto cuando se trata de un sistema biológico, como dice, por ejemplo, el cuerpo humano, se habla de biodisponibilidad. Entonces, y es más, en la nutrición hay todavía una separación mucho más grande, porque primero se dice que algo es bioaccesible cuando el nutriente puede llegar hasta el órgano que uno necesita. Eso es bioaccesible. O en este caso, el intestino. Entonces, si llega hasta el intestino, es bioaccesible. Y la biodisponibilidad es mucho más allá todavía, es que del órgano que donde se absorbe llegue particularmente el nutriente al lugar específico, ¿no? O sea, que se pueda liberar. Entonces, si uno analiza estas almendras y esta ricota, entonces la posibilidad, la biodisponibilidad de uno y del otro, en el caso de las almendras, es muy inferior que en la ricota, donde está más fácilmente biodisponible este nutriente. Entonces, cuando estamos hablando de exergía, a manera de ejemplo de lo que vimos nosotros, hablamos de que si una energía está disponible, está disponible. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un sistema cerrado como es este. Este es un ejemplo que saqué del libro de Shapiro, donde hay combustible que se está quemando y está considerado como un sistema cerrado. Aquí un sistema aislado, totalmente aislado, donde tenemos el combustible quemándose. Cuando va pasando el tiempo, por supuesto, el combustible se va reduciendo hasta vaciarse completamente. Entonces, acá dice, si aumenta el tiempo,
el combustible se va consumiendo. Sin embargo, la primera ley de la termodinámica nos dice que la cantidad de energía que hay en el estado A, la que hay en el estado B y la que hay en el estado C es la misma, porque tenemos un sistema aislado. Sin embargo, la posibilidad de utilizar el combustible va disminuyendo con el tiempo, porque en el primero de los casos se puede utilizar este combustible para realizar diferentes actividades o diferentes procesos. Y en el último de los casos tenemos, digamos, unos gases que están moderadamente calientes y posiblemente o sea, lo que podamos hacer con ellos no puede hacer demasiado. Entonces, al principio, el sistema tiene mayor utilidad potencial que al final del proceso. Justamente esa pérdida de utilidad potencial tiene que ver con la naturaleza irreversible del proceso de combustión, en este caso de este combustible. Entonces, al contrario, con la energía, que vimos que la energía se conserva, la exergía no se conserva. O sea, la disponibilidad de la energía cada vez es menor. Cada vez que ocurre un proceso es menor. Este concepto de exergía se originó en Francia en 1893 y se habló ya también de un término muy conocido y que lo pueden encontrar en los libros como energía utilizable. O sea que energía utilizable también es sinónimo de exergía. Después se dejó de utilizar hasta 1935, donde Darrieuss analiza justamente este concepto para el caso de turbinas de vapor. Y luego otra vez se retoma en 1953, tomando Rand inventando la palabra exergía con analogía a energía, porque era parecida. Energía terminaba como entropía, y le llama energía justamente a la irreversibilidad, a la pérdida de la capacidad de realizar un trabajo. Entonces, en Estados Unidos se le llama disponibilidad. Por eso la mayoría de los libros que ustedes tienen habla de disponibilidad en vez de exergía. Y en Europa se utiliza el término exergía. O sea, según la naturaleza del libro que ustedes estén usando, del origen de los autores, pueden encontrar cualquiera de las dos palabras que son sinónimos. ¿Y qué se define como exergía? Es el máximo trabajo teórico que podría obtenerse de un sistema hasta que alcance las condiciones del ambiente. Entonces, primero nos dice que es máximo. ¿Por qué es máximo? Porque tiene que ser calculado a través de un camino reversible y teórico. Por otro lado, está bueno este ejemplo que tenemos de la pasta dental, ¿no? Porque la pasta dental, consideremos que la pasta dental es justamente la exergía. Nosotros podemos obtener la exergía, o sea, la pasta dental, pero siempre va a haber algo que quede dentro del envase pegado, ¿no? Y eso lo debemos a la irreversibilidad. O sea, de toda la energía disponible, de toda la energía, solamente una parte pues se puede aprovechar. El resto, que está relacionada con la irreversibilidad, no puede aprovecharse. Un poco ya estuvimos viendo sobre esto cuando vimos el segundo principio, donde vimos que en una máquina térmica no podíamos obtener el 100% del trabajo cuando le entregábamos calor. Eso ya lo habíamos visto. ¿Qué hablamos del estado muerto? El estado muerto, justamente, se dice que un sistema se encuentra en el estado muerto cuando se encuentra en equilibrio, que tiene que ser mecánico, térmico y material, con el ambiente. Por ejemplo, aquí tenemos un recipiente que contiene aire a 25 grados, la presión atmosférica, no tiene velocidad ese aire y tampoco tiene una altura con respecto a un punto de referencia. Y el aire ambiente tiene la misma temperatura y la misma presión. Entonces decimos que el aire que está encerrado dentro de este recipiente se encuentra en el estado muerto.
Entonces, tiene que tener la misma temperatura, equilibrio térmico, la misma presión, equilibrio mecánico. Y equilibrio material quiere decir que no haya cambios de fase. Nosotros en termodinámica, por lo menos por ahora, trabajamos con únicamente uno o dos componentes, como mucho. Hasta ahora trabajamos con uno, ya en las próximas clases vamos a trabajar con dos. Pero se refiere que esto podría ser una mezcla de diferentes sustancias y se tienen que mantener todas en el equilibrio material. Por otro lado, esto de que la velocidad sea cero y la altura con respecto a un punto de referencia también sea cero, está relacionado con las energías cinéticas y potencial, ¿no? Que también deberían ser, son cero en el ambiente. Nosotros vamos a pensar que el ambiente está libre de irreversibilidades, de todas maneras. Y vamos a decir que las propiedades de ese ambiente van a llamarse todas con un cero. Entonces, P sub 0, T sub 0, H0, U0, S0. Entonces decimos que un Profe, sistema... disculpe, Sí, ¿cómo ¿puedo no? hacerle una pregunta? Sí, decime. Cuando usted se refería al equilibrio material de que no debían haber cambios de fase, ¿se podría entonces decir que si tuviera un sistema con una mezcla bifásica de agua y vapor, agua líquida y vapor, se puede decir que eso no está en el estado muerto por el hecho de que tiene dos fases? No, si estuviese una mezcla bifásica, es que justamente para el ejemplo que vos me diste, agua no podría ser, pero cualquier otra cosa que a 25 grados y, no sé, en alguna sustancia. Generalmente sabés que cuando esto pasa es cuando tenés una mezcla de sustancias. Por ejemplo, dos líquidos que se mezclan, por ejemplo, a ver qué te puedo decir, alcohol y agua, ¿sí? Están en equilibrio con su fase vapor. Ahí se refiere al equilibrio material. Porque en el agua, por ejemplo, a 25 grados y 100 kilopascales no se encuentra en el estado de equilibrio líquido-vapor. Pero dos líquidos que estén en una situación bifásica, o sea, están en una situación bifásica, líquido-vapor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahí ya tenés varios componentes en juego y varias fases en juego. Ah, claro. Por ahí me adelanté un poco, porque nosotros hasta ahora todo lo hicimos en una situación de que teníamos siempre una sustancia, o al menos una mezcla de gases ideales, pero no era nada complejo. Pero eh, por ahí, si yo te digo agua y alcohol, a 25 grados y 100 kilopascales, están en equilibrio con su vapor. En esa situación, ¿sí? Tiene que encontrarse en equilibrio material. Por ahí nos falta un poquito más de charlar un poco más de exergía para ver ese caso particular, porque ese caso particular es un caso más de físico-química, donde ahí tenemos que contar un poquito más sobre eso, pero por ahora Ah, está dejémoslo, bien. ¿sí? Por ahí se los voy a contar eh, en breve, pero con una propiedad nueva que hasta ahora no se las conté, que no las charlamos, que es la energía libre. Pero bueno, vamos de a poco. Porque Está bien, quizá me gracias, adelanté profe. yo, no quiero confundirlos, ¿no? Estamos siempre eh, con una sustancia pura. Entonces, todas esas propiedades se van a llamar P sub 0, T sub 0, H0, U0 y S0. Pero acá en este ejemplo está encerrado aire y el ambiente, ustedes saben que es aire. Pero si acá dentro estuviese encerrado amoníaco, entonces sería las condiciones del estado muerto del amoníaco serían que tiene que estar a 100 kilopascales, 25 grados Celsius, la entalpía del amoníaco a esas temperaturas y esa presión, la energía interna a esa temperatura y esa presión, y la entropía a esa temperatura y esa presión del amoníaco, no del ambiente. ¿Queda claro? Entonces, eso significa que un sistema se encuentra en el estado muerto, que se encuentra con la temperatura, la presión y las condiciones, en esas condiciones del ambiente, pero no es que es aire, ¿no? Puede ser cualquier sistema. Acá justo está el mismo,
la misma sustancia. Bueno, entonces, el ambiente, ¿no?, que nos rodea tiene exergía. ¿Sí? ¿Por qué tiene exergía? Porque, por ejemplo, el aire, el ambiente tiene una velocidad. Esa exergía es la energía cinética del aire. O, por ejemplo, en este caso se ve que cae, ¿no?, en una gravitacionalmente, entonces tiene también exergía, y esa exergía es la energía potencial. O sea, directamente las energías cinética y potencial son exergías, aunque se encuentren la temperatura y la presión del ambiente. ¿Sí? El aire que está acá está a temperatura y presión del ambiente, pero tiene velocidad, tiene energía cinética. El agua está a temperatura y presión del ambiente, pero tiene una altura con respecto a un estado de referencia, tiene energía potencial. La atmósfera tiene mucha energía, mucha energía. ¿Por qué tiene mucha energía? ¿Se acuerdan ustedes? Lo habíamos dicho muchas veces. Porque se desplaza a una velocidad y tiene energía cinética. Porque Por la es una ¿Por qué la masa, atmósfera? masa infinita. por la Porque masa la que masa es mira. infinita. Porque la atmósfera tiene una masa infinita. Entonces, por eso tiene mucha energía. Pero su exergía, ¿no?, la vamos a considerar cero. Salvo que tenga energía cinética y energía potencial, por ejemplo, ¿no?, que haya de alguna manera energía cinética y potencial. ¿Está claro entonces? Profe, Sí, sí, yo tenía una consulta sobre esta parte, o sea, yo viendo el video, sí. no terminé de entender este ejemplo, o sea, ¿por qué en la atmósfera hay energía pero no hay exergía? Si en los molinos de viento también está presente la atmósfera, o sea. Claro, porque nosotros vamos a considerar al medio, al ambiente, como si fuese que está en el estado muerto, que está libre de irreversibilidades. En esa situación, ¿sí?, la exergía sería cero. Ahora, este aire es nuestro sistema, y este sistema sí tiene velocidad, entonces no está en el estado muerto. El agua es nuestro sistema, el agua está a la temperatura y la presión del ambiente, pero tiene una altura, entonces tiene energía potencial. Directamente, estas energías son exergías, directamente. Son 100% aprovechables. Entonces, está bueno esto de poner un poquito esta definición que dice de Gajoli, que lo usamos bastante para un rendimiento de exergético, que le decimos el rendimiento de Gajoli, que dice, exergía es sinónimo de lo que la gente llama energía. Es la exergía, no la energía, el recurso de valor. Aquello que la gente está dispuesto a pagar es la exergía, no la energía. Acá justamente, en esta filmina que agregué, que no la vieron ustedes en el video, está representada una planta de generación de energía eléctrica, donde se ve que entra combustible, que entra aire, hay un intercambio en la refrigeración, entra agua de refrigeración, que parecería que es con un caudal de agua de un río, sale. Bueno, hay intercambios de gases de combustión en el ambiente, y se obtiene una potencia eléctrica. Cuando yo voy a plantear, analizar el ambiente, hay justo en la frontera de la planta, que está marcada acá con estas líneas de puntos, ustedes ven mi cursor, ¿no? En esa zona, la profesora Nidia nos hacía reír porque dibujaba acá la salida del agua de refrigeración de la planta, estos intercambios con el río, unos pescaditos muertos, y acá dibujaba unos pajaritos muertos, ¿no? Esto se llama, lo que está justo en el borde de la frontera, esta zona, donde están las grandes irreversibilidades, entorno inmediato. Entonces aquí, justamente, las propiedades intensivas varían en esta zona, por eso es que se mueren los peces, por eso que se mueren los pájaros. Justamente en este entorno inmediato están todas las irreversibilidades. Para nosotros evitar todo eso, hacemos como un enfoque mucho más allá,
y nos vamos a un ambiente que es este, nos separamos bastante, digamos, de la frontera de la planta, y en ese ambiente decimos que todas las propiedades intensivas del entorno no son afectadas por ningún proceso de la central térmica o de su entorno inmediato. Entonces aquí justamente decimos que tenemos un ambiente libre de irreversibilidades y donde tenemos la presión y la temperatura del ambiente y todas las propiedades son uniformes, no cambian en ningún ambiente. Entonces, fíjate que para el caso anterior, no sé quién me había preguntado, discúlpame porque yo no pude ver quién era la persona que me preguntó, pero sería que el lugar donde están los molinos de viento, nosotros nos alejamos lo suficiente como para tener un ambiente libre de esas irreversibilidades. Y los molinos de viento estarían aquí, digamos, en esta zona, dentro de nuestro, y el aire que está circulando es este, ¿no? Que es este ambiente, no el ambiente que estamos hablando nosotros, que es totalmente ideal, ambiente libre de irreversibilidades. Cuando nos hablamos de segundo principio, lo primero que hablamos fueron de las fuentes. ¿Se acuerdan de las fuentes? ¿No? Nosotros habíamos dicho que una fuente, ¿sí? Tenía una característica. ¿Cuál era? Con respecto a la irreversibilidad. Las consideramos reversibles. Las consideramos reversibles. ¿Por qué las consideramos reversibles? Podían entregar o recibir energía sin cambiar su temperatura. Entonces, bueno, acá tenemos una fuente que es 100% reversible, porque así la habíamos pensado, una fuente caliente, que está representada acá como T1, que entrega calor a una fuente fría, que es el ambiente. Estamos pensando así, ese ambiente que también es una fuente, pero está también libre de irreversibilidades. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que habíamos hablado de esta fuente T1, que es libre de irreversibilidades, lo mismo es el ambiente. Entonces se obtiene un intercambio energético porque esta temperatura 1 es mucho más alta que la temperatura 0. Cuando hay una diferencia de temperatura puede fluir calor, una potencia calorífica. Esta potencia le puse Q1. Entonces, ¿cuánto este calor que se puede obtener de la fuente caliente que cede a la fuente fría? Si nosotros decimos de esa fuente, de ese calor que se podía obtener, ¿cuánto podría llegar a sacarse como trabajo potencialmente? ¿Cuánto podría llegarse a aprovechar? ¿Cómo podría ser? Y bueno, la única manera que se me ocurre, y es la más sencilla, es intercambiar entre las dos fuentes, caliente y fría, caliente y el ambiente, una máquina térmica reversible. Total, si todo es reversible y la máquina térmica va a funcionar de forma reversible, no va a cambiar nada. O sea que este sería una máquina térmica de, ¿cómo la llamábamos nosotros? ¿Cuál era el autor, digamos, que es? Carnot. De Carnot. Carnot. Eso es una máquina de Carnot directamente, ¿no? Entonces, este Q1 es el mismo, pero ahora una parte se va a poder obtener trabajo, que va a ser el trabajo de la máquina térmica reversible, y el resto se va a disipar y va a llegar a la fuente fría, como Q2. Recuerdan ustedes que la suma de el trabajo de la máquina térmica y Q2 era Q1, ¿sí? Bueno, pero este Q2 le voy a poner Q0 porque va a la temperatura 0. Acá tendría que haberle puesto el 0 para que ustedes recuerden que iba al ambiente. Entonces este trabajo, como es directamente Q1 menos Q0, ¿sí? Que este Q2 es este Q0. Y esto viene de las flechas directamente. El trabajo es Q1 menos Q0, directamente de acá. Ahora, nosotros hablábamos de rendimiento térmico para una máquina de potencia y decíamos que era el trabajo de la máquina térmica dividido el calor entregado, que en este caso es Q1. Entonces, esto es válido para cualquier máquina de potencia. Pero nosotros, en vez de poner el trabajo de la máquina térmica reversible, podíamos poner
Q1 menos Q0. ¿Recuerdan ustedes? Y entonces, al dividir, queda Q1 sobre Q1, queda 1, y Q0 sobre Q1. Eso, Q0 sobre Q1, si la máquina es de una máquina de Carnot, o sea, una máquina reversible, directamente se reemplaza por las temperaturas de las fuentes. Entonces, directamente el rendimiento térmico es igual a 1 menos T sub 0 sobre T1. Entonces, ahora volvamos acá, en esta ecuación que teníamos acá arriba. Entonces, ¿recuerdan ustedes que si yo pongo Q1 y reemplazo Q0, ¿sí?, por esta relación? Porque fíjense ustedes que si T0 sobre T1 viene de decir Q0 sobre Q1, que era esa división de calores. Yo no lo escribí porque, bueno, ya lo habíamos visto para el segundo principio, pero lo volví a escribir acá para que ustedes lo tengan presente eso. Y eso es solamente posible para una máquina totalmente reversible. Entonces, si reemplazo y saco factor común Q1, me queda 1 menos T sub 0 sobre T1. Y en fin y al cabo, entonces quiere decir que el máximo potencial que se puede obtener, el máximo trabajo que se puede obtener de una máquina de una fuente caliente es esa energía multiplicada por un rendimiento. Y ese rendimiento es el rendimiento térmico de esa fuente caliente que está operando entre esa fuente caliente y el ambiente. Este es el rendimiento térmico de esa máquina. Y está lindo verlo en un diagrama TS. La temperatura de la fuente sería esta. La temperatura del ambiente es esta. Nosotros habíamos visto que en el diagrama TS, si es un proceso reversible, representa el área. Entonces, si multiplicamos T por delta S, esto que está todo rayado de rojo, ¿sí?, sería Q1. Q0 sería lo que es celeste clarito, T0 por delta S, eso es Q0. Entonces, el rectángulo superior, que es celeste, color celeste más oscuro, es la exergía o la energía disponible. Y equivale al trabajo de la máquina térmica reversible. Entonces, si uno quiere obtener mayor trabajo de una fuente, ¿no?, ¿qué tendría que hacer? Porque la temperatura del ambiente no la podría cambiar demasiado. Puedo irme, como le puse el pingüinito acá, ¿no?, irme a la Antártida y estar a menos 40 grados Celsius y oscilar entre menos 40 grados Celsius y como mucho 40 grados Celsius en el desierto, no sé, con mucha la temperatura. Pero no es demasiado lo que varía en grados Kelvin este valor. No lo puedo alterar demasiado. Y esta temperatura sí la puedo alterar. Cuanto más alta sea, ¿sí?, el trabajo de la máquina térmica será superior. Por lo tanto, para obtener mayor potencia, tengo que tener las fuentes más calientes, obviamente. Y cuando la fuente tiene temperaturas que se acerca al ambiente, la capacidad de realizar trabajo es cada vez menor hasta que alcance la temperatura del ambiente y ahí en ese lugar, digamos, no hay posibilidad de obtener trabajo. Profe, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, dale. La diapositiva anterior sobre el diagrama TS me quedó una pequeña duda. Sí, decime. Si se supone que ese trabajo se calcula en una máquina reversible, la Sí, variación de entropía debería ser 0, entonces quedaría una línea delgada, no no, tendría... porque, mira, ¿te acordás que nosotros dijimos que diferencial de S es diferencial de Q sobre T? ¿Te acordás? Entonces, delta S es igual a Q sobre T. ¿Esto por qué? Esto es Q reversible, no cualquier Q. Esa es la definición de entropía. ¿Estamos? Entonces, fíjate, si el Q, voy a escribirlo acá arriba, el Q es Q1, esta temperatura va a ser T1.
Y si el Q es Q0, Ajá, esta temperatura, ¿sí? Está. Vos lo que estás hablando, que yo te entiendo lo que vos querés decir, es de la máquina térmica en un total, en su totalidad, ¿no? En su totalidad, la generación claro, de entropía vale 0, pero por las entropías, el delta S de las fuentes, no es 0. ¿Mm? ¿Te acordás que habíamos dicho? No sé si en algún momento lo charlamos, pero por las dudas, en la fuente, la entropía generada es la que vale 0 en la fuente. claro. Ya, eso. Ahí se ve. ¿Sí? Ujú. Bueno, pero es muy buena tu pregunta. No te veo quién es el que habló, pero quién es. Lucas. Ya, bien, Sí, sigan así, sigan preguntando, porque es la única manera de poder comunicarnos. Yo no puedo, cuando nos explicamos en clase y no se entiende, me ponen caras raras, y entonces ya ahí nos damos cuenta, algo está pasando. Pero ahora las caras raras las ponen ustedes solos y nosotros no llegamos a interpretar si se entendieron. Por eso es muy importante esta participación. Me encanta. No me enojo ni nada, al contrario. Bueno, entonces es lo que yo les decía. Directamente, si yo tengo una fuente, voy a escribir con el otro que se ve más el puntito. El trabajo de la máquina térmica de reversible es directamente el calor entregado por un rendimiento térmico. Fenómeno. Entonces, esto se llama exergía de la fuente. Perfecto. Es el trabajo máximo. ¿Por qué máximo? Máximo porque es reversible. ¿Y por qué útil? Porque se puede utilizar directamente, porque es un trabajo de eje, ¿no? Habíamos dicho, un trabajo 100% utilizable de una máquina de potencia. Y está calculado por un camino reversible. Ahora, ¿qué pasaría si esta máquina de potencia no fuese reversible, fuese irreversible? Y obtendría un trabajo menor. Entonces, ese trabajo, ¿sí? Cuando la máquina es irreversible, es menor que la máquina reversible. Quiere decir que cada vez que tenemos una irreversibilidad, o sea, se produce un proceso que es irreversible, tengo menos posibilidad, menos exergía disponible, menos potencial para realizar un trabajo. Bueno, otra vez vuelvo a sí. Sí, en el caso de una máquina térmica reversible, hay exergía aún presente, ¿no? Aunque sea irreversible, es mucho menor a la reversible, pero sigue habiendo, ¿no? Claro, sí, claro. Si es irreversible, tenés, pero no es ese potencial de realizar trabajo no es el máximo, no es exergía. Entonces, No es el ¿no habría máximo. exergía? Nosotros estamos viendo o sea, ¿cuánto máximo podríamos llegar a extraer? Estamos en esa roca, ¿viste esa roca que dije están las burbujas de gas natural metidas ahí adentro? Y estamos pensando, bueno, todo este terreno tiene toda esta roca ahí metida. ¿Cuánto puedo extraer? Estamos mirando como un potencial. Ahora, de ese potencial, posiblemente no pueda sacar nada o no sea factible hacerlo. O sea, es lo que podría llegar máximo a extraer, a sacar, lo disponible, pero potencial, ¿no? Potencial, esa palabra potencial está buena. El libro de Seyke la usa mucho también, como es lo que podría aspirar, ¿no? Entonces, otra vez, porque me parecía que esto estaba bueno de seguir explicándolo, entonces, de una fuente, vuelvo otra vez al mismo diagrama TS para contarles, bueno, entonces, que esta energía, que es Q1, puedo transformar potencialmente en trabajo solo una parte, y esa parte es esta. Es esta. Y eso la llamamos exergía, y es el máximo trabajo útil. ¿Mm? El resto no sirve no puedo utilizarlo para realizar un trabajo. Se llama energía. No les había contado ese nombre. Entonces, como una negación de la energía, es energía. La suma de las dos da la energía total. O sea, si yo sumo el área esta con el área esta, da toda la energía, Q1, total.
Y fíjense que estamos hablando de sistemas totalmente reversibles. A pesar de que es totalmente reversible, no puedo transformar todo el calor en trabajo. Bueno, y aquí volví a escribir la exergía de una fuente, como se dice, o también la podemos escribir de la otra manera que lo estoy escribiendo acá abajo, como rendimiento térmico, o, bueno, son equivalentes. Son equivalentes. Este rendimiento térmico está ensacado con respecto al de la fuente, con respecto al ambiente. Muchas veces, bueno, ya vamos a ver cómo es en el balance de exergía, cómo aparece la exergía de una fuente. Bueno, entonces hasta ahora trabajamos con exergía, dijimos que era el calor aprovechable, que teníamos que justamente una fuente era de una capacidad calorífica infinita, que dijimos vamos a medir y vamos a ver cuánto vamos a aprovechar de todo esto, pero lo planteamos para una fuente. Ahora la pregunta sería, ¿cómo puedo saberlo para un líquido, para un vapor, para un gas ideal? ¿Puedo saber cuál es su exergía? Bueno, a mí me gustó esta explicación que tiene el libro de Sengel, me parece muy interesante. Imaginemos que tenemos, acá voy a poner un poquito que se ve más, tengo un cuerpo que está con una temperatura T1, TI, cualquiera que sea. Este cuerpo, ¿sí? No es una fuente, o sea, no tiene una capacidad calorífica infinita, tiene una capacidad calorífica finita, justamente, y pierde energía y que va hacia el ambiente. De alguna manera se está enfriando, ¿sí? Hasta podríamos pensar que tiene la misma temperatura de la fuente caliente que vimos antes, pero es un cuerpo. Y se va a poder obtener un potencial de trabajo que va a servir para diferentes dispositivos, diferentes aplicaciones. No sé, trabajo eléctrico, trabajo de eje, levantar un peso, cualquiera sea. Entonces, siguiendo el mismo razonamiento que vimos anteriormente, podríamos pensar, ¿y por qué no intercambiamos entre el cuerpo y el ambiente una máquina de potencia reversible como hicimos anteriormente? Se puede hacer de la misma manera. Es más, de hecho, algunos problemas así hicimos en segundo principio, ¿no? Y entonces ahí veríamos el máximo trabajo útil que se puede obtener de este cuerpo. Entonces ese trabajo útil va a ser función matemática del estado que se encuentra inicialmente el cuerpo, el camino, porque dijimos lo vamos a hacer por un camino reversible, vamos a intercambiar una máquina de potencia reversible, así lo pensamos, y el estado final, que el estado final es las condiciones del ambiente. Entonces vamos a decir que un sistema entrega el máximo trabajo posible si realiza un proceso reversible. Tiene que ser reversible. Desde un estado especificado inicial hasta el estado muerto. Y ese trabajo que se puede obtener, vamos a llamarlo exergía y representa el límite superior de este máximo trabajo posible. Y así como parece una cosa totalmente descabellada, podría tener una papa que esté caliente, como está bien simboliza el libro de Sengel, una papa caliente, que se está enfriando hacia la temperatura del ambiente. Y entonces podría intercalar o pensar, si pongo una máquina térmica reversible entre la papa caliente y el ambiente, ¿cuál es su máximo potencial de trabajo? ¿Cuál es el máximo trabajo utilizado? Y acá hay otra cosa. Por supuesto, el ambiente, entre el borde de la papa y la temperatura de 25 grados, hay justamente un entorno que llamamos inmediato, que es el que les conté, que está lleno de irreversibilidades. Aquí hay muchas irreversibilidades. Entonces, para lograr evitar todo eso, para evitar estas irreversibilidades del entorno inmediato, yo voy a tratar
transformar a mi sistema un poquito más alejado, cosa de evitar estas irreversibilidades y me voy a buscar un ambiente libre de ellas, como les había mostrado en el caso anterior. Bueno, en vez de una papa, para hacerlo un poco más serio, aparece el hierro, ¿sí? Entonces tengo hierro, que está a 200 grados, y se va a enfriar a 27 grados Celsius, y es la temperatura del ambiente. Esta es la situación del hierro, y entonces ahora, para saber su máximo trabajo utilizable, su exergía, su disponibilidad, lo que tengo que hacer es intercambiar una máquina de potencia con el ambiente. Bueno, esta máquina de potencia tiene que ser sí o sí reversible, porque lo dijimos que teníamos que buscarla por un camino reversible. Entonces veamos, acá se obtiene un trabajo de la máquina térmica, este es el calor que está ingresando al ciclo, sale un calor que podríamos llamar Q0, si ustedes quieren llamarlo así. Entonces, primero, antes de empezar, me voy a plantar como un subsistema y voy a decir qué pasa con el hierro que se encuentra de 200 grados, se enfría a 27. Este hierro pierde calor. Este calor es este mismo Qin que aparece acá, es este Q1, es el mismo, ¿sí? Y se va a calcular como una diferencia de energías internas, porque es un sistema cerrado, el hierro. El estado final le llamé U0. ¿Por qué? Porque tenía la temperatura del estado muerto y la presión del estado muerto. El estado inicial es 1, porque es 200 grados, la presión es la misma, la que quieran ustedes ponerla, posiblemente la del ambiente. Entonces, por eso puse U0 menos U1. U0 es menor que 1, porque se está enfriando. Esto, Q1 es negativo. Q1 es negativo para el hierro, ¿estamos de acuerdo? Pero para el ciclo, que es el que estoy analizando, es positivo. Entonces, este Q que está entrando en el ciclo, ¿sí? Es 1 menos U0, o sea que está invertido los signos porque aquí está entrando. Ahora cambié mi subsistema. Vuelvo a explicar. Si yo analizo el subsistema hierro, el estado final es la temperatura del ambiente. Entonces la llamo U0. Y el estado inicial es U1. Ahora, cuando analizo mi sistema nuevo, que es mi ciclo, está ingresando Q1, y este Q1 tiene el signo opuesto a este valor, a esto. O sea que le tengo que poner U1 primero y U0 después. Por eso le puse atención, para que estemos, que cambiamos el orden, digamos. Luego, menos. ¿Qué pasa? Menos que U0, que era este. U0 es este. Ese es el trabajo de la máquina térmica. Pero ¿por qué no dice trabajo de la máquina térmica y dice L nada más? ¿Alguien me puede responder? Porque es hipotético, lo estamos calculando para sacarle el máximo trabajo potencial que tiene. Sí, está bien, Magali, pero pensemos un poco más. ¿Y si fuese en vez de hierro, si fuese agua? Agua que se enfría, agua líquida, Por pongamos. los trabajos de dilatación. Claro, porque aparece que no siempre el hierro cuando se enfría no cambia su volumen, pero cualquier otro sistema que sea compresible puede cambiar su volumen. Entonces ahí podríamos pensar, no quise poner un cilindro pistón porque es justo el hierro, ¿no? Pero podríamos pensar que acá también puede haber un trabajo de compresión y expansión, ¿no? Cuando se enfría. Entonces aparece L contando a los dos. Entonces, de hecho, cuando venimos acá abajo, aparece el trabajo de la máquina térmica y el otro trabajo, que es P0, B0 menos B1. ¿Por qué P0, B0 menos B1? Este trabajo se llama trabajo de dilatación. Y es un trabajo que hace, digamos, ahora lo vamos a contar un poquito más. Cuando un sistema se expande, hay
no se puede aprovechar todo ese trabajo de expansión. Hay una parte que se tiene que utilizar para levantar, o imaginémoslo, a levantar la atmósfera. Y a la vez, si se comprime, hay una parte de la atmósfera que ayuda a comprimir. Ese trabajo, ahora lo vamos a contar un poco más, es el trabajo de dilatación. Entonces aparece este término, P sub 0, B0 menos B1. ¿Y por qué es B0 que va primero? Y porque es el estado final. Y B1 es el estado inicial. O sea, ese B0 viene del hierro, digamos, de la zona del hierro. Entonces ahí sí tenemos el trabajo de la máquina térmica reversible, P0, B0 menos B1, y en esta parte de Q0, como ya lo habíamos charlado anteriormente, vamos a poner T sub 0, S1 menos S0. ¿No? Esto venía de lo que vimos anteriormente en el gráfico que habíamos hecho, ¿se acuerdan de la fuente? Que Q0 era T0 delta S. ¿No? Y si ahora esto que lo marqué con una llave roja pasa para el otro miembro de la igualdad, entonces me queda organizado 1 menos U0 menos T sub 0 S1 menos S0, y este pasa para allá como B1 menos B0. ¿Puedo hacer una Entonces, pregunta? Buenas tardes. Sí, El dale. trabajo de dilatación, que está ahí marcado con el corchete ese, Sí. si yo tomo como sistema solamente el ciclo, ¿por qué lo pongo ahí? ¿Por qué lo tengo en cuenta? Si yo tomo como sistema el ciclo, solamente veo el trabajo del ciclo. Claro, sí. No veo el trabajo de dilatación del hierro. Sí, tenés razón, pero porque el tema es este. Nosotros, para hacer este balance, este es un balance de energía, nos tuvimos que plantar en el ciclo para poder plantearlo, ¿sí? Y entonces vos decís, este es el trabajo que tendría que venir acá si nos planteamos en el ciclo, que es totalmente válido lo que vos decís, es de la máquina térmica reversible. Pero a la vez aparece otro trabajo que no lo habíamos tenido en cuenta, porque se trataba de hierro, posiblemente había pasado si no lo hubiéramos visto en el primer principio. ¿Entendés lo que yo te digo? Aquí en el primer principio, al tratarse de hierro, no lo miramos, pero ya aquí, cuando ponemos Q1, ya hubiese aparecido ese trabajo de dilatación aquí. Tenés razón, Alejandro, me pillaste, pero yo preferí no confundirlos tanto y después contárselo. ¿Está? ¿Sí? Bueno, gracias. No, si es así, lo que decís vos tenés razón, pero en este balance lo hubiéramos analizado ya desde entrada. Está bien, porque no hay que hacer Q1 del Tau. Está bien, gracias. No, de nada. Entonces, este pasa para allá. Cuando pasa negativo. Entonces, acá habría un menos. Pero, ¿qué hacemos? Intercambiamos, ponemos B1 primero, B0 después, y por suerte nos queda todo lo que está 1 primero, y todo lo que está 0 después. Y ustedes pueden notar que acá estábamos hablando de 1. ¿Por qué? Ahora vamos a generalizarlo, ¿no? Y vamos a decir, esto es la exergía puntual para un sistema cerrado. Y entonces, si queremos generalizar, ya a U le tenemos que sumar las exergías puras, que eran la energía cinética y la energía potencial. Entonces, fíjense que en el estado 1 sí tenemos energía cinética y potencial, pero cuando llegamos a U0 no es E0, es U0, porque habíamos dicho que nuestro ambiente estaba en el estado muerto y libre de irreversibilidades. ¿Sí? Bueno, es momento de festejar, porque tenemos la ecuación de Darrieuss para un sistema cerrado. Esta ecuación es una propiedad. ¿Por qué es una propiedad? Porque es una ecuación de estado de propiedades, o sea que es como la entalpía, que era una propiedad porque era una ecuación que estaba formada por funciones de estado. Esto también. Fíjense, todas son funciones de estado. Ahora, cuando hablo de U0, no es el aire a la temperatura de 27 grados, su energía interna. Es la energía interna de hierro a 27 grados. S0 es la entropía del hierro
a 27 grados y 1 atmósfera. Y B0 es el hierro a la temperatura de 27 grados y 1 atmósfera. Es su volumen. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Profe, Sí, sí, ahí dice que la exergía va desde 1 a 0, o sea, desde sí. la estado inicial al final, o sea que va en dirección del proceso, ¿no? Acá nosotros En dirección de las flechas. estamos planteando que se está enfriando. Entonces el estado final, ¿sí? Es el 0, digamos. Pero ¿por qué lo vamos a escribir así? El 0 al final. Y vamos a poner exergía 1, 0. Porque como es un trabajo potencial, un trabajo positivo, siempre tiene que ser un trabajo potencial, un trabajo que se puede obtener. Y para que se pueda obtener y que sea positivo, tiene que ser el estado 1 primero. Siempre. O sea, la exergía siempre es positiva, porque es un trabajo potencial máximo. Y tiene que ser positivo. Acá, lo que hice fue sacar esto mismo que habíamos charlado, pero con números. A ver, un poquito más si uno puede llegar a entender si esto, cómo se puede hacer. Bueno, para poner un dato, le puse a esta cantidad de hierro 500 kilogramos. Y lo que hice fue sacar este calor. Como me daban el calor específico de hierro, lo calculé. Este calor es negativo, 38.900 kilojoules. Este calor, ¿sí? Es la energía que desprende hierro cuando se enfría. Ahora, de esta energía que desprende hierro, ¿cuánto podemos aprovechar máximo nosotros si pudiéramos poner una máquina de potencia reversible entre el hierro y el ambiente y sacar el máximo trabajo posible, el máximo trabajo útil? ¿Cuánto podríamos hacer? Y bueno, para poder calcularlo, necesitamos la función de Darreus para un sistema cerrado. Entonces, la exergía está escrita con mayúscula, pero se puede hacer específica, ¿no? Dividiendo por la masa. Entonces, ustedes van a ver que todo lo escribí con minúscula, ¿sí? Para poder hacer el cálculo. Y la masa será 500 kilos. En vez de poner E1, no tengo energía cinética y potencial en este caso particular, voy a escribir 1. Bueno, y están todas las propiedades específicas y solo resta calcularlas. Bueno, 1 menos U0, otra vez aparece el calor específico de hierro y las diferencias de temperatura. La temperatura 0 es 300 Kelvin. ¿Cómo se calculaba la entropía de un sólido? C logaritmo de T final sobre T inicial. La T inicial 473, T final 300. Y esta otra parte, yo le puse que no hay cambio de volumen, pero le puse un ojo. ¿Por qué un ojo? Porque no es siempre esto así. Este es un caso particular porque el hierro no cambia el volumen si lo llevo a 27 grados y 100 kilopascales, pero si hubiese sido otra sustancia, ¿sí? Este cambio de volumen puede ser muy importante y al contrario, no se debería evitar de anotarlo. Este es un caso muy particular. No cambia su volumen. Bueno, entonces hacemos la cuenta y la exergía puntual que se podría obtener o el máximo trabajo utilizable son 8.191 kilojoules. Esta es una parte de la cantidad de energía que tenía este hierro, 38.000, y una parte bastante chica de esto. Y estamos pensando que esto es totalmente reversible, o sea, es el máximo potencial. Es su máximo potencial. Profe, ¿la diferencia sería la energía entonces? La diferencia, sí. Ni siquiera es energía. Fíjate, si yo pudiera, como dice acá, el objetivo de enfriar el hierro
no fue a obtener trabajo. Acá por eso lo escribí acá. Si bien no hay trabajo, ni se intenta producirlo durante este proceso, el potencial para realizarlo existe. El potencial para realizar trabajo de este hierro existe. Y este potencial es muy pequeño comparado a la energía que tenía el hierro. ¿Sí? Estamos hablando todo, digamos, en máxima, o sea, la máxima posibilidad. No nos estamos viendo en un proceso en particular, sino estamos viendo lo máximo, lo ideal. Es bastante poco. Bueno, acá algunos comentarios sobre exergía, ¿no? Justamente, lo vuelvo a repetir, es una propiedad, la exergía, es una propiedad valiosa porque mide la calidad de la energía, ¿no? Entonces, y estuve haciendo como un estudio bibliográfico, ahora que uno por ahí se dedica más a la parte de docencia y menos a la investigación, tengo más tiempo para docencia, y entonces siempre he descubierto que este tema les cuesta mucho, es difícil de interpretar, pero una culpa puede ser de los docentes, que eso creo que es el 99%, pero el 1% es que los libros que les damos nosotros para leer tienen diferente nomenclatura, y eso los confunde muchísimo. Si bien estamos hablando de lo mismo, lo dicen de diferente manera. Entonces, esta exergía puntual, el libro de Shapiro, la llama A, y tiene un significado especial el A, pero no me gusta esa letra porque después lo vamos a ver como esa letra la vamos a reservar para la energía de Helmholtz. Así que la dejamos ahí. Esa es la exergía puntual. En sistema cerrado la llama A mayúscula. Y si es sistema, si es específica, la llama A minúscula. El libro de Sengel, la exergía de sistema cerrado, la ecuación de Darreus de sistema cerrado, la llama G. Con esta letra parece una X grande, G. Y exergía específica la llama feta, que es esta letra griega. Así que estamos hablando de lo mismo, pero por ahí con otras letras. Nosotros seguimos la nomenclatura del libro de García. Ahí sí coincide, por suerte. Y hay otros libros más que también tienen esta nomenclatura. No es invento nuestro, pero ya de hace muchos años que estamos usando esta nomenclatura. La idea no es confundir a nadie, ustedes pueden seguir la explicación de cualquier libro, pero tengan en cuenta estos detalles, ¿no? Porque cuando empiezan a mirar los balances no entienden nada. Bueno, entonces esta exergía puntual, ¿no? Dijimos, siempre es positiva, no hay manera que no lo sea. Ahora, ¿qué pasa si yo resto dos exergías? Que son dos propiedades, ya las puedo restar, como hacía con delta U, delta exergía. Entonces, el cambio de exergía entre dos estados tiene la ventaja que desaparece todo lo relacionado con el estado muerto. Entonces ya no tenemos más ningún estado muerto acá, salvo el T sub 0 y el P sub 0, pero ninguna propiedad en el estado muerto, desaparecen todas, y entonces un cambio de exergía es energía 2 menos energía 1 menos T sub 0, entropía 2 menos entropía 1 más P sub 0, B2 menos B1. Esto es válido para un sistema cerrado. Y este valor, en la variación de exergía, puede ser mayor a 0, puede ser menor a 0 o puede ser igual a 0. Porque un sistema, ¿sí?, puede estar en una exergía puntual y pasar a otra exergía puntual, y puede ser que la primera sea más baja, entonces va a dar negativa la resta. O este es el estado final, va a dar positiva la resta o negativa, dependiendo, eso no importa. Entonces, la variación puede ser cualquiera. Ahora, la puntual, siempre positiva. Entonces, ¿por qué me decís que siempre es positiva? Porque en realidad, si uno me podría decir, yo hago trampa, porque siempre puse temperaturas, el hierro estaba a 200 grados, la fuente caliente era más alta que la del ambiente, siempre cosas arriba del ambiente, entonces siempre voy a tener positivo.
Pero, ¿qué hubiese pasado si estoy por debajo del ambiente? Por ejemplo, un medio, que acá está el caso, qué sé yo, un cubito, un medio a 3 grados Celsius, más baja todavía. ¿Qué pasa? ¿Esto tiene exergía? Sí, tiene exergía. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Por eso le puse comprobarlo. Háganlo ustedes, háganlo por sí mismos. Pongan una máquina térmica que funcione. Ahora, la fuente caliente es la atmósfera y la fuente fría es la del cubito o el medio frío. Y van a ver que el trabajo que se obtiene es positivo, obviamente. Entonces, la exergía, a pesar de que está por una temperatura inferior a la del ambiente, también se puede obtener trabajo. Eso es muy importante. ¿Se durmieron? Ah, yo estoy triste porque se fue el emperador de MasterChef. Así que ustedes me van a tener que alegrar un poco. Acá les puse 2 máquinas. ¿Ustedes ven 2 máquinas A y B? ¿La ven? La primera Sí, está intercambiando energía entre la temperatura 600 Kelvin y 300 Kelvin, que es el ambiente. Y la segunda, entre 1000, me dice, mamá, te escuché, me dice, entre 1000 y 300 Kelvin, ¿no? Las dos tienen el mismo rendimiento térmico, las dos. El rendimiento térmico de las 2 máquinas es 0,3. Y la pregunta es, ¿cuál de las 2 máquinas térmicas se desempeña mejor? Se los dejo ahí para que lo piensen un rato, piénsenlo, escriban, hagan todas las cuentas que sean necesarias, tienen todos los datos y ahora lo charlamos. 2 minutitos de descanso, mientras me tomo un mate. ¿Qué me pueden decir entonces? ¿Cuál la de las 2 máquina A, máquinas? ¿Por qué decís que la máquina A? porque su rendimiento reversible es 0,5 y está más cerca de 0,3 respecto a la máquina B, que tiene un rendimiento de 0,7, o sea, teórico. Lucas, ¿cómo sacaste el rendimiento, el máximo? O sea, vos me estás diciendo, este rendimiento es el de Carnot. Eh, no, yo tomé el rendimiento ese que nos da de dato como el Acá, real perdón, y yo calculé el teórico. este no es reversible, ¿no? Perdón. Vos Claro, hiciste el de Carnot. claro, y el más cercano es el rendimiento de la máquina A. Entonces, ¿cómo lo sacaste el de Carnot acá en la máquina A? Es 1 menos la temperatura del foco frío de 300 Kelvin dividido el caliente de 600 Kelvin. ¿Cuánto te dio? Eso me dio 0,5. Y ahora hacemos lo mismo para la otra. Ajá. ¿Y Y cuánto nos ese da? da 0,7. Entonces vos decís, si la máxima posibilidad hubiese sido para la máquina A 0,5 y obtuvo 0,3, quiere decir que esta tiene más rendimiento, o sea, que funciona mejor que esta otra, porque esta tiene de máximo potencial 0,7 y se obtiene 0,3. Sí, eso Perfecto, mismo. exacto. Entonces, de alguna manera, vos calculaste un rendimiento exergético.
O sea, lo máximo que se podía obtener, 0,5, sobre lo que se obtuvo, 0,3. Y en esta otra, 0,7 sobre 0,3. ¿Y el otro 0,2 que sobra sería energía? Y lo otro, ahora lo vamos a charlar un poco. Por ahí está bueno de pensar de qué es esto, qué es esto que estuvimos sacando acá. Bueno, veamos el rendimiento exergético. ¿Qué es? Es la potencia que se obtuvo, ¿sí?, sobre lo que se han entregado, lo máximo que podría entregar. Y lo máximo que podía entregar, ¿m?, es a través de esta fuente caliente, y la exergía de la fuente caliente, ¿cómo se calculaba? Habíamos dicho que era Q por el rendimiento térmico de Carnot, o sea, 1 menos T sub 0, T de fuente, en este caso 600, ¿no? Voy a dejarlo generalizado así. No me deja escribir. Bueno, no sé por qué. Bueno, ahí está. Entonces, lo primero que tenemos acá marcado, yo no tengo otro color para marcarles, pero lo primero es el rendimiento S03, es el rendimiento térmico. Y abajo, ¿qué buscamos? El rendimiento térmico de Carnot, o reversible, como lo quieran decir. Entonces, lo que hicimos, ¿sí?, fue plantear un rendimiento exergético. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, perfecto. Bueno, excelente. Entonces, ahora, vamos a ver, de toda la posibilidad que teníamos nosotros de obtener, me gusta hacer el TS porque se entiende mejor, ¿no? De toda la posibilidad que teníamos nosotros, acá tenemos la fuente de 600 Kelvin. De toda esta posibilidad que teníamos de obtener, hay una parte T sub 0, ¿no?, delta S, que si hubiese sido si esto fuese reversible, ¿no? Si fuese reversible, no lo hubiéramos podido usar. Esto es energía, ¿sí? Y este es exergía. Ese valor, ¿sí?, de la exergía, bueno, no sabemos cuánto vale Q1, no lo podemos saber, ¿sí? Ahora, esta máquina, se terminó lo tengo que sacar al personaje este, pero no es así, es irreversible. ¿Esperaría la exergía más chica o no? Claro, esperamos la exergía más chica. Entonces, es que el delta S, si yo tengo que poner este delta S, la energía tiene que ser mayor que el otro. O sea, de alguna manera no tendría que compensar. Entonces ahí tendríamos la exergía más chica. Este delta S que tenemos acá es distinto en uno y en otro, porque este sería el delta S de la fuente caliente y la otra el delta S de la fuente fría, que este de la fuente caliente, que es de la fuente fría más chico. ¿Queda como un escalón, profe? Queda como un escalón. Igual no debería haberme metido en esto para no complicarle las vidas a ustedes, pero porque yo solamente quería contarles un poco sobre el rendimiento exergético, porque por ahí deberíamos esto trabajarlo con más paciencia, todavía nos falta un poquito más para sacarlo, y tan apurada no valía la pena. Vamos a dejarlo ahí que... Bueno, ahora en esta parte, que es el trabajo de dilatación, bueno, ya les estuve contando que cuando un sistema se expande, como es en este caso, pasa de un volumen 1 a un volumen 2 y se expande, la atmósfera se comprime de alguna manera. Y esa compresión de la atmósfera la llamamos trabajo de dilatación. L0. L0 es trabajo de dilatación. Y se va a escribir P sub 0, B2 menos B1. Y como les habíamos dicho, si se expande,
Este trabajo de dilatación se opone a la expansión, entonces de lo que se podría obtener, le restamos este dato. Esto es menor, el trabajo útil. O sea, de todo lo que se podría llegar a obtener de esta expansión, hay una parte que está perdida por levantar la atmósfera, por el trabajo de dilatación. Entonces decimos que el trabajo de expansión menos el trabajo de dilatación es el trabajo útil. Y cuando es una compresión, pasa lo mismo, pero tienen distintos signos, porque si bien la compresión es un trabajo que se tiene que dar desde el medio hacia el sistema, es negativo, este valor es negativo, la atmósfera ayuda a comprimirlo de alguna manera. Y si eso debería sumarse, o sea, fíjense que es el signo opuesto exactamente. Por eso, si es negativo, el trabajo de dilatación lo que hace es también, fíjense que B2, si es una compresión B2, es más chica que B1. Esto es negativo, con este menos se hace positivo, tiene siempre el signo opuesto. O sea, tendría que entregar menos trabajo del necesario para poder comprimir este sistema. Si uno tiene en cuenta la fricción, ahí cómo juega, siempre le resta el trabajo útil en ambos casos, ¿no? Sí, sí, de hecho no hay que confundir, no hay que preocuparse por nada porque los signos te los dicen solos, porque B2, si es una compresión, es más chico que B1, entonces se va a hacer positivo, y L es negativo, se va a restar. Y en el otro caso también se va a restar, porque L es positivo y L menos L0 hace que se reste. Creo que no hace falta que nos compliquemos con los signos ni nada, porque van a salir solos del cálculo. Ahora, una cosa muy importante es que este trabajo de dilatación es solamente aplicable para procesos que se expanden o se comprimen. ¿Mm? O sea, el trabajo útil en sistemas que se expanden y se comprimen, le tenemos que restar el trabajo de dilatación. El trabajo útil de una turbina, de un compresor, el compresor no, pero vamos a poner el trabajo útil en una turbina, en un dispositivo que funciona de forma cíclica, no hay que restarle el P sub 0 delta B. Si es un compresor, tampoco aparece el trabajo de dilatación. O sea, todos los que son trabajos de eje, trabajo de agitación, trabajo eléctrico, no va a ese trabajo de dilatación, es trabajo útil por sí mismo. Si es un compresor, es requerido en este caso, pero bueno, no hay tampoco que restarle nada. ¿No? Y tampoco de la resistencia eléctrica. Solo expansión y compresión. Bueno, vamos a ir terminando por ahora con el balance de exergía para un sistema cerrado. Y así como después les voy a demostrar de dónde sale este balance, pero así como teníamos el balance de energía o el balance de entropía que decía el cambio de energía en la masa de control, el cambio de entropía en la masa de control, ahora es el cambio de exergía en la masa de control. Este valor puede ser igual a 0, puede ser menor a 0, mayor a 0, no importa, es como cambia la exergía. Y este cambio de exergía es a través de la función de Darreus que les mostré recién, cómo se calculaba. Después la exergía se puede transferir en un sistema cerrado de dos maneras. Una de las maneras que se transfiere la exergía es a través del calor. Exergía transferida por calor. Un minutito que se me está apagando la computadora. Es la exergía transferida por calor. Y la otra forma de transferencia de la energía es la exergía transferida por trabajo. Justamente en un sistema cerrado que se puede comprimir o expandir,
entonces aparece el trabajo útil acá. L menos P sub 0 delta B, todo eso que está en un corchete, nosotros lo llamamos trabajo útil. Pero esto no es una igualdad como en los casos anteriores. Todas las irreversibilidades de los, que aparecen cuando ocurre un proceso, se cuentan, representan una destrucción de la energía. Eso es menos T sub 0 entropía generada. Y ese valor, ¿sí?, nosotros lo llamamos así, con el signo menos y todo, por eso lo recuadré así, variación de la exergía del universo. La variación de la exergía del universo, ¿sí?, es igual a 0 cuando el proceso es reversible. Y cuando el proceso es irreversible, ese valor siempre es negativo. Entonces, lo que nos dice el balance, lo primero que nos dice es que la exergía no se conserva, se pierde. ¿Y por qué se pierde? Se pierde a causa de las irreversibilidades. La exergía se puede transferir. Sí. Una consulta, ahí cuando hacemos el delta de exergía del universo, es la irreversibilidad, y vemos si es reversible o irreversible el sistema, ¿no? Sí. El sistema que elegimos. En algunos libros a esto le llaman irreversibilidad. Bueno. Directamente. O I. Perfecto. Ahora, fíjate que acá dice delta, exergía del universo. Ese delta es un delta por la forma de escribirlo nada más, pero no es un delta matemático. ¿Sí? Variación de exergía del universo. Pero no es delta exergía del universo 2 menos exergía del universo 1. ¿Sí? Es matemático. Bueno, y les decía, entonces, lo más importante de todo, la exergía no se conserva, se pierde a causa de estas irreversibilidades, pero se transfiere en un sistema cerrado. Y se transfiere de dos maneras, a través de la exergía transferida por calor y la exergía transferida por trabajo. Ahora, si este trabajo fuese un trabajo de una resistencia eléctrica, por ejemplo, este término lo tengo que eliminar directamente porque es únicamente válido el trabajo de dilatación para expansión y compresión. ¿Estamos? Bueno, ya vamos terminando esta parte que se hace un poco larga. No los quiero cansar tanto, pero en este problema les voy a contar un poco brevemente, para no aburrirlos tanto, de qué se trata. Se trata de un cilindro pistón que está trabado inicialmente y de alguna manera se produce una expansión. Al principio teníamos una presión de 1 megapascal y una temperatura de 300 grados Celsius. Se enfría, pierde 2 kilojoules, se enfría a las condiciones del ambiente, que son 100 kilopascales y 25 grados Celsius. Tiene una masa de agua aquí adentro de 0,05 kilos, y luego que se produce la expansión, no alcanza las condiciones del ambiente. La presión es 200 kilopascales y la temperatura tampoco alcanza la del ambiente, es 150 grados Celsius. O sea, tenemos un estado 1, un estado 2. Son los problemas que veníamos viendo anteriormente. De manera de agilizar todo, ustedes después pueden hacer las cuentas y revisarlas, pero en el estado 1 ya están todas las propiedades buscadas, y en el estado 2 igual. Y también, de paso, buscamos las propiedades en el estado muerto. Generalmente no hace falta hacerlo. En este caso, porque les quiero contar bien sobre exergía, pero no hace falta. Entonces, como se trata de agua, ¿sí? Se trata de agua, el agua en estas condiciones del ambiente, o sea, la energía interna a 25 grados y 100 kilopascales. El agua se encuentra en estado líquido comprimido. Y la tabla no tiene mucho sentido para el agua, porque sabemos que es el 4,18 el calor específico por la temperatura en grados Celsius, 25, debería dar este número. Si alguien, por favor, puede asegurarse, o bastante parecido.
Sí, da 104,5. Y después el B sub 0, también 0,001, con que pongamos eso es suficiente. Y si se trata de agua, ¿cómo sacamos la entropía? Calor específico, logaritmo de T del ambiente sobre temperatura de referencia. ¿Y cuál es eso? T sub 0 voy a tener que poner 298 Kelvin. ¿Y temperatura de referencia qué voy a poner? Si es agua. 273. 273, porque esa en las tablas del agua, en realidad es 273,16, ¿no? Pero bueno, no importa. 273 Kelvin es la temperatura de referencia. Si ustedes hacen la cuenta, les da este mismo número que está acá. O sea que, primero, las propiedades del estado muerto, muy difícil que las tengan que buscar. Pero si las tienen que buscar, no es tan complicado. Para el agua, justamente, es más que sencillo porque tenemos los datos casi de memoria. Bueno. Profe, entonces la temperatura de referencia siempre sería 273, ¿no? Es la que está en la tabla. ¿Te acordás que en la tabla, por eso exergía es un tema como que repasamos todo? En la tabla, nosotros teníamos referencia del agua, la temperatura del punto triple, que era 0,15 grados Celsius, y la título igual a 0. ¿Te acordás? Líquido saturado. Esa era la referencia. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál hubiese sido el máximo potencial, o sea, el máximo trabajo útil, el máximo trabajo utilizable o la exergía del estado 1? ¿Cuál es lo máximo que se podría haber llegado a obtener? Y lo que tengo que hacer es 1 menos U0, T sub 0, S1 menos S0, más P sub 0, B1 menos B0, que está escrito acá. Eso reemplazamos con los datos que directamente aparecen acá, se multiplica por la masa y el resultado es 35 kilojoules. O sea, si se expande este sistema hasta el estado muerto, hubiésemos obtenido un trabajo potencial de 35 kilojoules. Pero este sistema no se expandió hasta el estado muerto. Está en una condición, esta final, que no es la del estado muerto. ¿Estábamos de acuerdo? Hola, profesora. Sí, Alejandro, dale. Sí. ¿Puede ser que no llega al estado muerto porque tiene el peso del pistón y las paredes del recipiente no transmiten bien la temperatura? Sí, o porque nosotros contamos que el proceso terminaba ahí cuando se llegaba al equilibrio mecánico y no al térmico. Igual el mecánico, el pistón tenía un peso, como decís vos, pero tampoco llegaba a la temperatura de 25. Bueno, esto es lo que les quería contar, o sea que la exergia potencialmente hubiese sido, si yo hubiese tenido la posibilidad de realizar un trabajo con este reversible, máximo reversible con este vapor, solamente hubiese obtenido 35 kilojoules de máximo. Vamos a ver cuánto obtenemos. Entonces, la variación de exergia del proceso, que era función de estado, dijimos, es el cambio de exergia entre los dos estados 2 y 1, que teníamos los datos en la página anterior, ¿no? Eso es fácil de calcular, ese valor me da menos 9,6 kilojoules. Ahora, ¿por qué da negativo? Puede dar positivo, puede dar negativo, porque es un cambio de exergia, ¿sí? Quiere decir que al principio tiene más exergia que en el estado final. Eso significa. Nada más. Si planteamos el balance de exergia, el valor delta exergia 2,1, acá tendría que haber puesto 1,2 en vez de 2,1. 1,2 es ¿Por qué no menos le 9. preguntas? ¿Ah? Perdón, profe. ¿No? ¿Quería preguntarme algo? No, ya está. Ah. Delta exergia 1,2, acá me equivoqué que puse 2,1, es menos 9,6 kilojoules. Este valor que aparece acá es este que está acá. No, porque justo lo cambié de orden, no sé por qué.
Bueno, exergía transferida por calor. ¿Cuánta exergía transfiere este calor de 2 kilojoules que se pierde? Este 2 kilojoules sale del sistema, ¿sí? Es menos 2 kilojoules. Acá aparece menos 2 kilojoules. Ahora, ¿cuál es su exergía? ¿Cuánto se transfiere de exergía? Ese calor se lleva hacia el ambiente, se transfiere hacia el ambiente. Y esta temperatura que está aquí abajo, que es la temperatura que decíamos de fuente, es la del ambiente. Entonces, si esto equivale directamente a 1, 1 menos 1 da 0. Entonces, la exergía que podría aprovecharse de este calor es 0. No se puede aprovechar nada, porque va hacia el ambiente. De hecho, se perdió. La exergía transferida por trabajo. Lo que se produce acá es una clara expansión. Ese trabajo de expansión, ¿sí?, que se saca del primer principio de la termodinámica directamente, da 8,8 kilojoules. Ese valor es 8,8 positivo, por supuesto, porque sale del sistema. Menos P sub 0 V2 menos V1, el trabajo de dilatación. Ese trabajo de dilatación da 3,5 kilojoules. Trabajo menos el trabajo de dilatación es el trabajo útil. El resultado de estos dos da 5,3 kilojoules. O sea, el corchete da 5,3 kilojoules. Entonces, ahora miremos un poco qué tenemos. A ver si me permite escribir acá. Entonces, esto es lo que les decía, que decía 1, 2. Esto es menos 9,6 kilojoules. Esto dijimos que era 0. Esto dijimos que era 5,3 kilojoules. Y aparece menos T sub 0, entropía generada. Ahora, ¿por qué le puse un círculo al menos T sub 0 de entropía generada? Porque es la irreversibilidad, es lo perdido. La exergía perdida es la energía. En realidad la energía es la irreversibilidad, pero con signo positivo. Bueno, entonces vamos a despejarla de ahí. Si la despejamos, lo que va a quedar es que a menos 9,6, esto lo despejo a menos 9,6, le tengo que restar este menos 5,3, va a terminar sumando, ¿no? Y el resultado final es negativo, y es menos 4,3. Y tiene que ser sí o sí negativo, porque justamente la exergía no se conserva, se va a perder. Ahora, ¿cuánto trabajo se obtuvo de todo esto? ¿Cuál es el trabajo que se obtuvo? 5,3 kilojoules. ¿Cuánto se gastó? 9,6 kilojoules. Y los otros que teníamos antes, 35, era lo máximo potencial que podría llegar a obtener ese vapor si se expandía las condiciones del ambiente, muy alejado de lo que sucedió acá en la realidad. Ahora, ¿podemos plantear un rendimiento exergético? ¿Cuánto obtuve de cuánto consumí? Y sí. ¿Cuánto obtuve? 5,3. ¿Y cuánto consumí? 9,6. ¿Cómo te das cuenta que lo consumiste? Porque es negativo. Sí. El que se obtiene es positivo. El trabajo sale, ¿sí? Si es exergía positiva, el resultado va a ser positivo. Pero lo voy a ver acá. Una vez que despejo T sub 0 entropía generada, lo distingo. Entonces, ahí puedo plantear un rendimiento exergético. Y lo más interesante de todo es que este rendimiento exergético lo puedo plantear con diferentes procesos que lleguen o no a los mismos estados finales o no. Si llegan al mismo estado final, mejor todavía, pero si no llegan a los mismos estados finales, también le puedo plantear un rendimiento exergético. Entonces, este rendimiento, a veces, no en todos los casos, pero es como que a veces también uno lo puede plantear, ¿por qué no? Más atrás todavía, podría llegar a ser, y decir, de los
35 kilojoules que tenía de energía, exergía ese vapor, solo pude aprovechar 5,3 y entonces el rendimiento va a ser mucho más bajo. ¿Se entiende? A veces son una cuestión de criterio. Y entonces este rendimiento exergético va a oscilar entre dos valores. El más bajo de todos, ¿cuál será? Más de ahí no puede ser. Va a ser 0. Y el más alto, 1. ¿cuál va a ser? 1. Este sí llega a 1. Y llega a 1 para justamente los procesos reversibles. Proceso que no sea reversible va a ir a 0. O va a estar entre 0 y 1. Bueno, creo que llegó el momento de descansar un ratito para seguir con la otra parte. Más o menos para las 6 volvemos, ¿les parece? Ok. Bueno, pero esto de las irreversibilidades y la exergía no solamente se puede aplicar a sistemas termodinámicos, porque también pasa en todos los aspectos, ¿no? Acá me gusta sobre la corrupción, ¿no? Es como que cada vez que pasa de una persona a la otra, alguien se queda con algo y representa que en el último escaloncito no recibió nada. Entonces, ¿les parece? A las 6 volvemos, tomamos algo, un matecito y volvemos